Vamos a empezar con nuestros vídeos de Nietzsche, a ver qué tal se nos dan. Bien, vamos a ver. Primero que hay que tener en cuenta es que Nietzsche no es un filósofo al uso. Nietzsche es un poeta. Y como tal poeta va a utilizar metáforas. La idea de Nietzsche es que Nietzsche no utiliza nunca conceptos. Nietzsche va a utilizar metáforas. Por lo tanto, todo lo que vamos a decir hoy en día, todo lo que vamos a decir hoy, hay que tener en cuenta que va a ser una metáfora. El centro de la filosofía de Nietzsche consiste en que va a cambiar el concepto de razón por el concepto de vida. Para Nietzsche, la categoría central de toda la filosofía es la vida. Y, de hecho, la acusación que hace Nietzsche a toda la filosofía anterior es que ha sustituido la vida por la razón. Es decir, Nietzsche va a decir que Sócrates y Platón, para él son sus grandes enemigos, lo que han hecho ha sido sustituir la razón por la vida. Han eliminado la vida y han metido a la razón dentro de la filosofía. Esto él lo va a explicar desarrollando su metáfora de la vida. Nietzsche no va a dar, a diferencia de Ortega, que eso sí que lo veremos en su momento, Nietzsche no va a dar una definición de vida. Nietzsche nos va a decir lo que es la vida a través de dos metáforas. La primera de esas metáforas aparece en su obra El nacimiento de la tragedia y es la metáfora de Dionisos. Nietzsche va a decir que la vida se identifica con uno de los grandes figuras de la tragedia griega, que es Dionisos. Dionisos es el dios de la borrachera, Dionisos es el dios del oscuro, es el dios de la orgía, y frente a Dionisos aparece Apolo, que es el dios de la racionalidad. Pero cuidado, en la tragedia griega clásica, que es la tragedia de Sófocles, va a decir Nietzsche que el elemento dionisíaco y el elemento apolíneo tienen un equilibrio. El problema es cuando aparece Eurípides. Eurípides, dice Nietzsche, que es el trasunto, el contrapunto, por decirlo así, de Sócrates, lo que va a hacer es introducir la razón en la tragedia griega. Al introducir la razón en la tragedia griega, elimina el elemento dionisíaco, el elemento Dioniso, y lo único que queda es el elemento apolíneo. Pero como Apolo se apoya en Dionisos, también se elimina el elemento apolíneo. Esa va a ser la primera de las metáforas que nos van a definir lo que es la vida, la metáfora de Dionisos-Apolo. La segunda de las grandes metáforas que nos va a definir lo que es la vida, va a decir Nietzsche, es Zaratustra. Zaratustra va a tener una diferencia fundamental con Dionisos, que es una diferencia moral. Zaratustra es ya un personaje moral, no es un personaje puramente metafísico como era Dionisos, sino que es un personaje moral. Por eso este primer vídeo, que no lo he dicho al principio, este primer vídeo de lo que está tratando es de la moral de Nietzsche. ¿Vale? Zaratustra ya tiene un personaje, ya tiene un contenido moral. Y el enemigo de Zaratustra, es decir, la personificación del pensamiento de Sócrates y Platón, es el cristianismo. El cristianismo, va a decir Nietzsche, lo que ha hecho ha sido sustituir a Zaratustra. Zaratustra, no hay que confundir a Zaratustra con el superhombre. Zaratustra él mismo se va a denominar como el profeta del superhombre, etcétera, etcétera. Pero en fin, estamos hablando de metáforas. En realidad, para Nietzsche, ¿qué es la vida? Para Nietzsche la vida es voluntad de poder. Este es el concepto clave, o uno de los conceptos claves de la filosofía de Nietzsche. El concepto de voluntad de poder. Y es un concepto que tiene que ver, fundamentalmente, con la moral. ¿Qué es la voluntad de poder? Nietzsche no nos va a decir claramente qué es la voluntad de poder. Lo que nos va a decir es que no es la voluntad de poder. Nietzsche nos va a decir que la voluntad de poder no es una mera voluntad de querer, como podía ser, por ejemplo, la voluntad de Schopenhauer, y tampoco es la voluntad que obedece a la razón, la voluntad del deber, que, si recordáis, era la voluntad de Kant. ¿Qué es la voluntad de poder? La voluntad de poder es fundamentalmente para Nietzsche creativa. La voluntad de poder lo que hace es crear. ¿Y qué es lo que crea la voluntad de poder? Crea valores.
los valores son un producto de la voluntad de poder. A partir de aquí, a partir de esta determinación de la voluntad de poder como voluntad de creación, como creadora de valores, lo que va a hacer Nietzsche es establecer un diagnóstico de la cultura contemporánea. Esto os va a sonar mucho a lo que estamos viviendo ahora mismo. Y Nietzsche va a hacer tres críticas fundamentales. Va a hacer una crítica a la moral desde la voluntad de poder. Va a hacer una crítica a la moral, que es lo que vamos a ver en este vídeo, fundamentalmente. Va a hacer una crítica a la cultura y va a hacer una crítica a la filosofía. En realidad esto es lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a desarrollar en Nietzsche. Si habéis mirado los apuntes lo habréis visto. La crítica que hace a la moral, la crítica que hace a la cultura y la crítica que hace a la filosofía. Todo partiendo desde la idea de voluntad de poder y desde el diagnóstico nietzscheano de que no hay voluntad de poder, de que la filosofía socrático-platónica, lo que ha hecho ha sido eliminar la voluntad de poder. Bien. ¿Qué crítica le hace Nietzsche a la moral? Nietzsche va a decir que toda la crítica a la moral de Nietzsche viene o se fundamenta en el concepto de transvaloración. ¿Qué es esto de la transvaloración? Que es otro de los términos claves de Nietzsche. ¿Qué es esto de la transvaloración? Nietzsche va a decir que antiguamente, en la época clásica, Nietzsche nunca no nos dice cuál es su época clásica, pero vamos, su época clásica, cuando uno lee sus obras, se da cuenta que su época clásica es la época de la griega, de la Grecia presocrática. Es decir, para Nietzsche, todo este tipo de valores van a remitir a la Grecia presocrática. Ya os dije que Nietzsche, además, tiene mucha influencia de los sofistas y todos estos autores. Bien, Nietzsche va a decir que lo que en la Grecia presocrática se consideraba bueno, los valores, que eran los valores de la arete griega. Si recordáis a Platón, los valores de la arete griega eran los valores del orgullo, de la fuerza, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que se considera griego. Pues lo que va a hacer el cristianismo es una transvaloración. A ver, cuando Nietzsche dice cristianismo, no se está refiriendo exclusivamente a lo que es el cristianismo religioso, que también. Por ejemplo, para Nietzsche todo el socialismo, toda la democracia, todo eso es cristianismo. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué. Nietzsche va a decir que estos valores de lo bueno, o sea, se van a transvalorar. De tal forma que lo que antes era malo, es decir, los valores contrarios a lo bueno, los valores de la humildad, los valores del orgullo, etcétera, etcétera, ahora pasan a ser buenos. El cristianismo va a hacer que lo que antes era malo, ahora sea bueno. La humildad, la obediencia, todo ese tipo de cosas. Eso ahora es bueno. Es decir, para Nietzsche, esta transvaloración lo que ha supuesto ha sido la aparición de una moral de esclavos. O una moral del resentimiento, él dice también. Hay un resentimiento de los que no son nobles contra los nobles que fuerzan esta transvaloración. Lo que antes era bueno, ahora se considera malvado. Y lo que antes era malo, ahora se considera bueno. La humildad, la obediencia, que antes eran malas, ahora se consideran buenos. Y esto es una moral de esclavos, es una moral del resentimiento. Esto tiene lugar cuando los esclavos se levantan contra los señores. La moral de los señores pasa a ser la moral de los malvados. Y la moral de los esclavos es la que predomina. ¿Qué dice Nietzsche que tiene que ocurrir? ¿Cuál es, digamos, la predicción de Nietzsche? Que tiene que surgir una nueva transvaloración. Tiene que surgir una nueva transvaloración que se fundamente, ya no se fundamente en los valores cristianos, sino que se fundamente en la voluntad de poder. Y esa nueva transvaloración lo que va a hacer es volver a darle la vuelta al asunto. Es decir, lo que ahora se considera malvado se volverá a considerar bueno, y lo que ahora se considera bueno se va a volver a considerar malvado. ¿Quién es el que tiene voluntad de poder suficiente como para generar esta transvaloración de los valores? Nietzsche nos va a decir que es el superhombre. Pero de esta cuestión del superhombre, que ya tiene que ver con el ser humano, hablaremos en el próximo vídeo.